En aquel pueblo había muchos rumores sobre ese sendero. La gente decía que estaba maldito, embrujado, habitado por fantasmas o seres malignos. Pero la realidad es que mucho de eso eran rumores que nadie había presenciado. Si bien ocurrían cosas raras en ese camino, nadie en verdad había visto nada que fuera distinguible o verificable. Lo común era que al cruzar tanto una baja de temperatura como el silencio se hicieran presentes, y que ciertas ventiscas provocaran una especie de silbidos que podrían parecer voces alrededor. Pero nada más. Nada que alguien hubiera visto o presenciado con claridad. Los que más llegaban a experimentar esto eran trabajadores humildes, albañiles, jornaleros o campesinos que los fines de semana acudían a una cantina a las afueras del pueblo, donde llegaban a gastarse su paga en tequila o charanda barata, y en propinas para las mujeres que ahí por unos pesos bailaban con ellos calmando sus melancolías y soledad. El caso es que ya entrada la noche, de estos, quienes se atrevían a regresar caminando a sus casas, era quienes llegaban a presenciar aquellos fenómenos. Dichas situaciones se remontaban a 40 años atrás, cuando un hacendado que había estado vigilando a su mujer pudo descubrirla en pleno acto de adulterio. La mujer al parecer llevaba semanas acostándose con uno de sus capataces, y el hacendado, haciendo caso de su intuición, fue que preparó todo para cobrarse. Esa noche el hombre llegó a su casa tarde. Había dicho que tardaría días en regresar, mintiendo para descubrir lo que pasaba en su ausencia. Sobre todo porque ya había oído los rumores de que alguien entraba en su hacienda por las noches, y al amparo de la oscuridad, salía silencioso con el rostro cubierto para que nadie lo reconociera. El caso es que aquel hacendado se quedó afuera de su propia puerta, y ahí esperó, cuando aproximadamente a las 3 de la mañana, fue que su puerta sonó. Y efectivamente, un hombre quien se cubría el rostro salía tratando de no hacer ruido. Sin embargo, aquel hacendado ya tenía todo preparado. El misterioso individuo caminó y tan solo a unos metros de pisar el exterior, fue que un golpe de metal se escuchó, y seguido de eso un grito de dolor resonó en todo el rancho. Se trataba de una trampa que el patrón había puesto, la cual con fauces de metal al ser pisada le destrozó el tobillo a dicho individuo. Los gritos de dolor eran horribles, escalofriantes, pero aquel hacendado no sentía más que un terrible dolor en el estómago al descubrir que su joven mujer en realidad lo estaba engañando. Empuñando su cuchillo se acercó. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que aquel que se metía en su propia cama, aquel que se metía al amparo de la noche, se trataba de uno de los curas del pueblo, quien no solo decía estar entregado a Dios, sino que además era un primo del propio hacendado. Cuando niño el patrón le había pagado sus estudios, le había dado dinero para viajar a la capital en muchas ocasiones, e incluso lo apoyó cuando, según él, decidió dedicar su vida a servir a Dios. Sin embargo, al parecer todo era mentira, porque dicho joven la realidad es que tan solo era un mentiroso que para nada era fiel a su supuesta vocación católica. Aquello no solo hizo que el hacendado vomitara de coraje, sino que lo afectó a tal grado que las piernas le temblaron y cayó al suelo de la impresión a todo aquello que en ese momento se estaba enfrentando. Pasados unos minutos el hombre pudo reponerse, y fue entonces que, lleno de coraje, comenzó a golpear al supuesto sacerdote hasta dejarlo inconsciente. Después de eso, sudoroso y agitado, entró en su hacienda y, lleno de coraje, comenzó a darle de bofetadas a su mujer, a una muchachita 15 años menor que él, quien había tratado de encerrarse en el baño, pero quien no pudo hacer nada contra la furia de su esposo, el cual entró destrozando la puerta. El caso es que después de golpearla repetidamente por casi 10 minutos, bajó a la mujer entre sus brazos,
La pobre se encontraba completamente débil, llena de sangre en el rostro y completamente inconsciente. La llevó al sótano y ahí la dejó encadenada al suelo. Después de eso, el hacendado salió, tomó al sacerdote y lo llevó arrastrando al mismo lugar. Aquel hombre fuera de sí los dejó ahí por alrededor de 3 días, donde a base de latigazos, cinturonazos y golpes a puño pelón los estuvo cuestionando, interrogándolos sobre cuánto tiempo llevaban engañándolo, sobre qué tanto habían abusado de su confianza. Y ahí fue que se enteró que su primo, el falso sacerdote, no solo se había estado metiendo con su mujer, sino que llevaba semanas robándole dinero que el hombre guardaba en una caja fuerte. Aquello hizo que no solo su odio al par de adúlteros se incrementara, sino que además su creencia católica prácticamente se convirtiera en repulsión. Fue por eso que al tercer día decidió terminar con aquella situación. Cercano a las 3 de la madrugada, aquel hacendado sacó los cuerpos moribundos de la mujer y el supuesto sacerdote, los amarró de las piernas a su camioneta y los llevó arrastrando por todo el camino hasta los límites del pueblo. Precisamente a donde estaba aquel sendero solitario. Ahí los desamarró de su auto y pudo darse cuenta que apenas si estaban con vida. El hombre ya sin un pie, aquel que había sido destrozado por la trampa de metal, con la piel desgarrada del cuerpo, con extremidades casi colgando de hilos de piel y músculo, y con los rostros todos raspados por llevarlos arrastrando hasta ahí. Pero eso sí, aún con vida, tal vez sin conocimiento, pero aún con una tenue respiración que se notaba mientras sus torsos se expandían débilmente ante pequeñas respiraciones. El caso es que los acomodó uno encima del otro. Los colocó junto a un árbol, los llenó de gasolina y ahí los maldijo con todo su ser. Que se pudran en el infierno. El diablo los reciba entre sus dominios y que no los deje descansar jamás. A ti, por jurarme amor eterno, y a ti, por jurar a Cristo y al cielo falsos votos. Deseo que su sufrimiento sea eterno y que jamás encuentren descanso una vez que la vida se les haya extinguido. Pasando aquella maldición, encendió un cerillo y sin pensarlo se los aventó encima. El fuego rápidamente los cubrió y pudo escucharse un tenue lamento de ambos, que ya casi sin vida alcanzaron a soltar por el terrible dolor de morir en medio del fuego. El hacendado se quedó viendo a las llamas por más de 40 minutos. Y con todo el odio que llevaba en su alma, pensaba y recreaba la maldición que les había echado hace unos momentos. Cuando vio que empezaban a verse carbonizados, fue que el hombre decidió regresar a su hacienda. Estando ahí, se metió en su estudio. Se sentó y se tomó toda una botella de mezcal, para casi al amanecer simplemente tomar su escopeta y darse un tiro debajo de la quijada. Aquello acabó con la vida del hacendado, y días más tarde se supo todo en el pueblo. La gente comentaba los terribles hechos. Llevaba veladoras al lugar. Pusieron un par de cruces debajo del árbol, dándose cuenta que por alguna extraña razón, aquellas flamas en la acera no podían durar más de unos segundos encendidas, y que las flores que ponían en unas horas amanecían podridas. Pero aquello cambió cuando se supo la verdad de todo el escándalo, producto de trabajadores que habían laborado en aquella hacienda, quienes sabían el secreto de la mujer, quienes conocían el secreto del sacerdote,
y comenzaron a difundir el pecado de adulterio. Situación que hizo que ya nadie quisiera seguir guiando a las almas con aquellas ofrendas. Y a partir de ahí, fue que todos comenzaron a darse cuenta de los extraños hechos que ocurrían en ese sendero. Durante años fueron solo rumores y exageraciones, sobre todo porque nadie en sus 5 sentidos se aventuraba a cruzar dicho lugar. Sin embargo, poco a poco aquellos quienes de pronto se aventuraban a regresar después de una visita a la cantina fueron quienes experimentaron los primeros fenómenos. Fue por eso que aquel sendero fue tachado de maldito, de estar poseído o embrujado. Y fue esto lo que hizo que alguien tratara de averiguarlo. Se trataba de Emiliano Pérez, un muchacho que no solo estaba obsesionado con todo aquello que tuviera que ver con los rumores paranormales del pueblo, sino también de un muchacho ignorante y perezoso, que tenía la idea de que si podía contactar a una bruja o al mismísimo diablo, lo haría para pedirles riqueza y mujeres. Misión la cual durante mucho tiempo buscó, y la cual, tan solo por una casualidad, simplemente se le presentó. Después de deambular por aquel sendero durante 4 noches seguidas, fue que decidió quedarse frente a aquel tronco, aquel donde había 2 cruces de hierro derruidas, abandonadas y oxidadas. Lo hizo prendiendo 2 veladoras y un cirio, uno de color negro, los cuales ponía porque según uno era para la mujer, otra para el sacerdote, y el cirio negro para llamar al diablo, o aquel que lo estuviera sufriendo en el infierno. El joven sabía de lo difícil que era mantener ahí una llama prendida, por lo cual colocó un par de cartones para cubrirlas del viento. Las dejó encendidas y se hincó frente a ellas repitiendo palabras para hacer un tipo de llamado. Yo, Emiliano Pérez González, llamo con todo respeto al ser de las tinieblas que gobierna este lugar, al ser de los infiernos y de los dominios del mal, que es mi rey en esta tierra maldita. Lo invoco para que escuche mis súplicas, para que me diga qué puedo ofrendarle para que oiga mi petición, asegurándole que haré cualquier cosa con tal de que me otorgue todo aquello que suplico. Dicha oración fue repetida incansablemente durante horas. Emiliano tenía una fuerte creencia de que no importaban las palabras, que en realidad no importaban las frases, y que lo único que era indispensable era en verdad decir aquella súplica con toda la intención de hacer un llamado al Señor de las Tinieblas. Y vaya que lo logró, porque alrededor de las 3:33 fue que aquello sucedió. Una ventisca repentina cubrió el lugar. Heló por completo a Emiliano. Sin embargo, por alguna extraña razón no tocó ni las veladoras ni al cirio negro que tenía ahí prendidos. Ese fenómeno sacó al joven de su oración, aquella que reproducía entre dientes y en completa concentración como si fuera un mantra, para en unos cuantos segundos escuchar aquella respiración. Se trataba de algo que parecía provenir del tronco seco, de aquel árbol en el cual se decía habían muerto tanto la mujer del hacendado como aquel sacerdote sacrílego. Ahí Emiliano comenzó a exaltarse. Su respiración se aceleró. Su corazón comenzó a golpear en su pecho más fuerte. Y él, con ojos desorbitados, miraba al frente sin despegar su atención del tronco. Su mente comenzó a alucinar. Por instantes parecía ver cómo la corteza parecía estar viva. Veía cómo las vetas del tronco parecían moverse lentamente como olas en el mar, mientras aquella respiración profunda cada vez se hacía más presente. Hasta que de pronto
Una voz sonó hablándole directamente a él. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué crees que debo escucharte? Emiliano en ese momento sintió un terror enorme, un miedo que jamás había experimentado en toda su vida. Aquella voz por alguna razón sonaba en todas partes, en todo el entorno. Era como si se tratara de algo omnipresente, que además le hacía sentir un hormigueo en el pecho cada que se escuchaba. Sin embargo, trató de controlarse. Apretó los puños jalándose los pantalones y respondió con voz tenue a aquella pregunta. Yo soy Emiliano Pérez y he venido hasta aquí buscando tu favor, ofreciéndome ante ti para poder servirte y darte lo que sea. Cualquier cosa que me permita ser digno de un poco de tu inmenso poder. ¿Así? ¿Y qué crees que yo pudiera necesitar de ti? No lo sé. Pero con todo mi ser, con todo mi cuerpo estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de que me concedas un poco de riqueza y placeres. En ese momento aquella voz que provenía del tronco seco hizo una pausa, como meditando aquella petición, y fue entonces que respondió narrando una anécdota de un pasado distante. Hace mucho tiempo, antes de que la gente hablara con tu lengua, un hombre vino a pedirme algo muy similar a lo que tú estás buscando. Y al igual que con él, yo, más que pedirte ofrendas o sacrificios, quisiera ver qué tan capaz eres en verdad de hacer lo que sea con tal de obtener aquello que quieres. Así que escucha bien, que aquí te menciono lo que deberás de hacer para demostrar que eres digno de un obsequio de esta parte de nuestros dominios. Pero ten en cuenta que si omites algo, las consecuencias para ti serán devastadoras, las cuales también disfrutaré y las cuales yo mismo haré que sucedan. Ahí Emiliano sonrió y escuchó atento a la indicación. Siendo así, he aquí la instrucción. Deberás buscar a la jovencita más pura que puedas encontrar. La buscarás sin descanso durante no más de 4 noches. Y al encontrarla, deberás embriagarla hasta que no pueda caminar. Ya que esté completamente intoxicada, quiero que ésta me ofrezca su alma. Deberás traerla aquí y hacer que mediante una oración ella se incline ante mí para que así yo pueda escucharla. Si eres capaz de hacer eso, si eres capaz de convencerla y traerla, ten por seguro que obtendrás aquello que tanto añoras. Emiliano tenía muchas preguntas, muchas dudas, por lo que quiso llamar la atención de aquella voz que había sonado. Sin embargo, después de la última frase, la voz no volvió a sonar más, y tanto las flamas de las veladoras como del cirio en ese momento fueron extinguidas por una nueva ventisca que hizo un tenebroso silbido. Emiliano después de eso se levantó, miró aquel árbol por un lapso de alrededor de 5 minutos y después se fue al pueblo pensando en todo aquello que había sucedido. Una hora el hombre llegó a la plaza central del lugar y ahí esperó a que amaneciera. A pesar de estar con un tremendo cansancio, el hombre no podía cerrar los ojos. Estaba impactado por todo aquello que había presenciado. Y lo que era más importante, no dejaba de pensar en el requisito que aquella voz le había encargado:
Sin embargo, su mente se encontraba cerrada. No podía pensar en absolutamente ninguna jovencita a la cual pudiera embriagar y convencer de dicha tarea. Aquellas a quienes podía ofrecerles una copa de alcohol para nada eran puras e inocentes. Y aquellas quienes tendrían esa cualidad, no hallaba una forma de acercarse a ellas, por lo que completamente confundido se quedó viendo a la gente pasar durante horas, sentado en una banca del parque. Y ahí fue que vio a todo tipo de muchachitas, todas de entre 5 y 12 años, las cuales podrían ser idóneas para la encomienda de llevarla hasta el sendero. Sin embargo, ninguna parecía ser fácil de abordar. Todas las que llegaba a ver se paseaban con su padre, con su madre, con hermanos o incluso con jóvenes pretendientes, los cuales jamás las dejaban solas. Además, el pueblo estaba repleto de gente, la cual todas se conocía entre sí, por lo que iba a ser muy difícil tan solo intentar acercarse y hablar con ellas. Razón por la que el hombre se pasó 2 días sin moverse de la plaza, quedándose a dormir ahí mismo en la banca, descansando muy pocas horas y perdiendo la cabeza por lograr aquella encomienda. Siendo así que para el 3er día, y ya fuera de sí, simplemente se levantó y comenzó a caminar siguiendo a cuanta muchachita se encontrara. Algunas huyeron de él, algunas simplemente lo evitaron, pero lo que era grave es que al parecer ya había gente que comenzaba a notar el comportamiento tan extraño de Emiliano, razón por la que cuando vio que la luz del sol se iba, simplemente caminó detrás de una niña de 5 años que iba jugando detrás de sus padres, y sin pensarlo la tomó por sorpresa de la espalda cubriéndole la boca. Cuando Emiliano tan pronto la tuvo en sus manos, se echó a correr, y conforme se alejaba pudo escuchar los gritos de la madre, quien desesperada pedía que la ayudaran. Emiliano no quiso voltear y corrió sin detenerse por casi 50 minutos. Fue entonces que el hombre por fin llegó al sendero, y ahí, después de quitar su mano de la boca de la niña, fue que se dio cuenta que ésta tenía lágrimas en los ojos y un semblante de terror, la cual la tenía pasmada. La pobre no dejaba de temblar del susto y no hacía nada más que cubrirse con los brazos parte del rostro. Emiliano, lleno de adrenalina, la bajó al piso y, pensando en su encomienda, fue que sacó una botella de mezcal de su morral. Tratando de tranquilizarla, de convencerla, fue que se la dio a la fuerza a la niña. La pobre desde el primer trago comenzó a toser. Sin embargo, aquello no detuvo a Emiliano, quien trago a trago hizo que la niña se acabara la media botella que no se había desperdiciado. Después de eso, pasados los minutos, la pequeña se tranquilizó un poco, y pasado un tiempo, simplemente se quedó dormida. Ahí por fin descansó Emiliano, quien cada que lo pensaba, cada que lo razonaba, se daba cuenta de lo absurdo que sonaba todo aquello. Sin embargo, no se iba a retractar, no se iba a echar para atrás, ya que el joven estaba muy cerca de lograr su objetivo. Fue entonces que, pasado un rato, el joven se hincó frente al árbol, puso las veladoras junto al cirio, las prendió y ahí comenzó a rezar, a dar su oración con la cual había invocado a aquel ser de los infiernos. Aquello duró aproximadamente 20 minutos, cuando de pronto un tremor sacudió el suelo debajo de él. Todo se hizo silencio. Una ventisca silbó y aquella voz comenzó a sonar de nuevo. En verdad que lo has hecho, Emiliano. De verdad trajiste a esa inocente que te había pedido. Todo por aquel favor que con tanta desesperación deseas. Sin embargo, hay algo que no has cumplido.
Y esto era hacer que aquella inocente niña ofreciera su alma a cambio de tu favor. Ahí Emiliano se dio cuenta. Nervioso intentó disculparse. Comenzó a sudar frío y desesperado trató de despertar a la niña. Pero ésta simplemente no reaccionaba a nada. El joven la sacudió. La intentó poner de pie, pero nada. La pequeña estaba completamente alcoholizada. Te dije que pusieras mucha atención, que mis peticiones eran serias y por nada debían ser suplantadas o omitidas. Así que no será posible que obtengas aquello que deseas. Y por el contrario, por tus actos a medias, simplemente deberás asumir las consecuencias. Después de eso, una nueva ventisca silbó y apagó las flamas de las veladoras y el cirio, dejando todo en un terrible silencio. Emiliano, con sudor en el rostro, negaba moviendo la cabeza. Sabía que no había cumplido, que no había hecho todo tal cual se lo habían ordenado. Sin embargo, se negaba a aceptarlo. No, por favor, escúcheme. Haré lo que sea, lo que me pidas. Cualquier cosa que me ordenes, por favor, no te vayas. Por favor, regresa. Pero nada. Nadie más le contestó. Y fue entonces que comenzaron a oírse aquellos gritos. Se trataba de un grupo de gente que al parecer venía corriendo por el sendero. Emiliano se levantó para ver quién era, y entrecerrando los ojos fue que los distinguió. Se trataba de pobladores que venían con antorchas y machetes en la mano, todos corriendo, todos llenos de rabia y echando maldiciones a un ladrón que se había llevado a una niña. Ahí Emiliano la miró por un segundo. Quiso levantarla para llevársela. Tal vez solo por instinto, tal vez solo por miedo, pero lamentablemente perdiendo valiosos segundos de su tiempo. Después de eso recapacitó, y ya sin pensarlo se echó a correr hacia el interior de la zona boscosa. El joven corrió y corrió, pero sentía muy cerca de él a la gente que le gritaba infinidad de insultos y amenazas. Sin embargo, no se detenía, ya que sabía que si por alguna razón frenaba, simplemente lo alcanzarían y lo lincharían. Corrió aproximadamente por 5 minutos, y en un instante de distracción, tropezó con un arbusto y rodó por varios metros. El hombre en la caída se rompió la mano y se golpeó fuertemente en la cabeza. Ahí todo se hizo confuso. Entre espasmos de mareo y confusión vio que algunos pobladores ya lo habían encontrado. Y ahí fue que comenzó a sentir los golpes, las patadas, las cortadas en la espalda y aquellos machetazos con los cuales le cortaron varios dedos. El hombre apenas si podía pensar, apenas si podía darse cuenta de lo que sucedía. Todo parecía como un mal sueño, el cual en lapsos de tiempo simplemente se perdían en su cabeza. Hasta que de pronto, después de que sintiera cómo lo cargaban, se vio a sí mismo amarrado y desnudo en aquel tronco seco en el cual había rezado su letanía al diablo. Aquello no tenía remedio. Aquello no tenía solución. Y cuando Emiliano se dio cuenta de su situación, simplemente dijo un par de palabras. Perdóneme, por favor. Perdóneme, por favor. Después de eso fue que uno de los fúricos pobladores prendió la gasolina con la cual lo habían bañado. Y ahí, el hombre sintió su cuerpo arder. Por 3 minutos que parecieron eternos, Emiliano pudo sentir el calor en toda su piel, el fuego en sus ojos, en sus piernas, en su pecho, en sus genitales. Y después,
simplemente se dejó de mover. De aquello se habló mucho en el pueblo. Sin embargo, nadie se atrevía a condenarlo, ya que algunos le echaron la culpa a la maldición del sendero, aquella que según fue la que provocó que un joven enfermo de la cabeza secuestrara a una niña y terminara incinerado en medio de una multitud, la cual muchos creen fue cegada por obra del diablo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.